Seguimos entonces. No importa que, digamos, sea la mejor opción para el país y que esté pasando algo inédito, un cambio increíble, novedoso, que sea el mejor gobierno que hemos tenido, vos y yo vivos, al punto tal que ni siquiera lo hubiéramos creído posible. No importa eso, desconozcámoslo, somos inteligentes. ¿Vos creés eso realmente? Obvio. Yo ¿Que tengo, vos no? yo tengo 47. Bueno, yo 57. ¿Y vos crees que no? Yo no Yo, podría desde aseverarte que yo- que es el mejor gobierno. Bueno, Déjame ver jugate, cómo sigue mirá esto. un poco, pero ya tenés ingredientes. ¿Vos crees que es el mejor gobierno de los últimos años? Desde que yo estoy vivo, sin duda alguna. Bueno, no sé, Frondizi creo que estaba en mi época, pero la realidad era tan distinta, ¿no? ¿Pero en qué Eso te no lo puedo basás decir. para decir esto? En que nunca creí posible que un gobierno fuera tan claramente en contra de todo caso de corrupción e irregularidad, en contra tan claramente de los derechos y de las necesidades de los que menos tienen, en contra tan claramente de los derechos y de las necesidades de los que menos tienen. Yo quería un cambio y el cambio era Scioli o Macri. Sí, y dentro de ese cambio no era Scioli Y para yo vos. me puse neutral, o sea, no voté, pero no sabía bien. Ajá. No, la verdad que no sabía. En realidad no me gustaba ninguno. Pero después puse fichas a favor, como con Gambin, ¿no? A ver qué. Pero hicieron casi todo mal. Digo casi, porque no todo, ¿no? Sí. Pero casi todo mal. Y esto fue algo que ya en los programas de televisión a los que todavía iba en noviembre del 2015, con periodistas económicos, y toda la comparsa que había alrededor de un posible o un triunfo de Cambiemos, ¿no? Lo que se anunciaba era absolutamente contradictorio, era inviable y está en YouTube, es decir, no es algo que voy Inviable para en atrás. términos que de un exceso de optimismo, de llegar... De... Pero sí, es decir, ellos iban a devaluar un 60% de 9 a 15, ¿no? Después iban a liberar las tarifas, decían que eso no iba a ser un ajuste. Que no iba a generar inflación. Y querían bajar la inflación. Eso no es posible, es que 1 más 1 es 2, no 0. Es imposible, pero había tal, ¿no?, que vamos a cambiar y que vamos a hacer esto. Entonces, yo siento que el kirchnerismo dejó un país absolutamente trabado. Es decir, ya no daba cualquier movimiento, se hacía lo que se podía. Kicillof iba al Club de París, sacaba un sedín, el dólar estaba a 9, el otro estaba a 15, no había nuevo empleo, estaba todo trabado. Sí, como una situación estancada y complicada. Trabada y complicada. Pero no habían puesto una bomba, como habían dicho. La bomba está ahora. No pueden sostener ni las promesas más sencillas. Digo, vos no podés sostener que vas a bajar la inflación en 3 meses y que se te va a hacer un proceso por eso, no. Es muy difícil bajar la inflación, no tendrías que haber hablado barrabasadas antes diciendo lo que la ibas a bajar en 3 meses, pero es muy difícil bajar la inflación. Ahora, esto de tener aportantes truchos o dejar de tenerlos es una promesa sencilla. Es simplemente tratar de limpiar, empezando por el patio de la propia casa, tratar de limpiar el financiamiento de la política. Sobre todo en un partido que se pueden conseguir aportantes reales. Para empezar, son militantes que tienen colocados por todos los lugares del Estado. Entonces, me parece que uno dice, no hacen ni siquiera lo que sería fácil de hacer. Calentito los panchos con los intelectuales. Martín Rodríguez, mamita ¿Viste? querida. Sí. A ver, vamos a repasar un poquito. Primero, en Cambiemos hay una cosa que hay una definición que es intelectual, paradójicamente, que es el antiintelectualismo. Es creer que hay un núcleo, una élite que piensa las cosas y que ellos, por Cambiemos, representan una posición del hombre común frente a esa élite, ¿no? Lo que Durán Barba dice y repite, el círculo rojo, ¿no? Beatriz Sarlo es un poco, casi diría, la frutilla del círculo rojo, es decir, concentra. Y tiene un tema ahí, tomo Beatriz y después voy un poco a los otros, que es que nunca fue kirchnerista. Es decir, estamos hablando de intelectuales, Tomás Abraham Beatriz y Beatriz Sarlo, que nunca fueron kirchneristas. Beatriz Sarlo, viste que dijo desde el principio. Bueno, y que en algún sentido tiene, en ese sentido, sí. Ella, recordemos, ¿no? Sí. Para algún desorientado, Sí. asesoró de alguna manera a Margarita Stolbizer en la Sí, campaña. estuvo cerca. Creo que la cercanía política más precisa que tuvo Beatriz, la última, ¿no? La última, fue Graciela Fernández Meijide en el Frepaso, no en la Alianza. Te digo porque conozco la trayectoria de Beatriz.
Después, obviamente, es una mujer de opinión, es una mujer informada, es una mujer que tiene contactos y el apoyo tal cual. Vos repetís el apoyo a Margarita Ahora, Stolbizer. te digo una Sí. gran profesora. Yo la tuve de No, profe en la universidad. una gran varias cosas, Beatriz Arlo. Pero tuvo una posición muy dura. Sí. Muy dura. Sí. Bueno, Alejandro Rosiner te diría que encarna, es un asesor así, de primera línea, el presidente de la Puerta lo tiene ahí, encarna la figura, casi te diría, de esta especie de antiintelectual. Déjame decir una cosa. Sí. Él dice, venimos de una década, la década kirchnerista, donde había una discusión de la historia, de los grandes temas, una discusión densa. Y nosotros tenemos, dice él, y le quiere explicar eso a Alejandro Nosotros Fantino, cambiemos, ¿no? Sí. exacto, una agenda liviana, no intelectual. Él es un intelectual, primera cuestión. Segunda cuestión, el tema de los intelectuales, en Cambiemos, discuten con una caricatura que hicieron ellos mismos, que esto sería, ¿Por qué? A ver, ¿por sería qué? algo así como el intelectual que vos habrás visto en tus años. El No, hombre yo de, no sé de qué vos me no, hablas, pero no. el hombre de polera negra, viste, de cigarrillo negro en La Paz. No, el prototipo, la caricatura intelectual de ciencias sociales. Pero no es así. El Estado tiene obligaciones. Por ejemplo, tenés que nombrar un ministro de Educación, tenés que poner una persona que sepa de salud pública, de comercio exterior, de economía, de industria, o sea, tenés que nombrar intelectuales. Es decir, no el prototipo de intelectual. No digo que sea exactamente un becario del CONICET, ¿no? Un racimo de becarios, No, un alguien que un sea gabinete. un exacto. experto en el área que va a ocupar, y una digamos. visión del mundo y del Claro. país. Entonces, la categoría de intelectual que ellos usan está como achicada a una versión. Esto Está es claro. Rosiner y cometió ahí que el archivo no perdona, que dijo, nunca un gobierno fue en contra del el lapsus, ¿no? Que dijo, en contra de los derechos de los que menos tienen. Todos tienen un muerto en el placar. Ahora, Sí. en el gobierno molestó mucho, o sea, interpela más. Beatriz es un clásico que le pega al gobierno. Tomás Abraham, porque Sí. lo que dice Tomás ¿Por qué? Abraham A ver, en una ¿por entrevista qué? a María O'Donnell, es algo así como la voz de la conciencia del votante decepcionado. Porque él dijo, yo estaba ahí en el medio, es decir, en el 2015, Entre como mucha Scioli y gente. Macri. Claro, Sí. como mucha gente que llegamos a un balotaje después de 3 elecciones, ¿no? Digamos, pasos generales y balotaje, digamos, no se había definido del Claro. todo la sociedad, había un sector que no estaba. Y él se ubicaba ahí, en el sector de los indecisos, de los neutrales, creo que utiliza esa palabra. Y entonces dice, yo al final, no aclara si votó o no, pero al caso lo que importa es que él dice, bueno, al final me incliné un poquito más para Macri y lo que veo es que no pudieron hacer nada. No pudieron hacer, hicieron casi todo mal y deja el casi por un gesto de benevolencia y dice que hicieron todo mal. El que respondió, no tenemos el tape, no lo tenemos incorporado, pero el que respondió también fue Pablo Abeluto, que es ministro de Cultura. Te voy a decir un dato histórico. Dale. Cuando fue el debate presidencial, Sí. cada, Este. el último, en el 2015, cada candidato, o sea, Scioli o Macri, en Facultad de Derecho, ¿te acordás? Ujú, sí. Tenían Subieron sus Exacto. dos, Karina Rabolini, la y ex Juliana mujer Aguada, exacto. de Scioli, Juliana Aguada, la famosa Sí. foto del beso. Bueno, cada candidato Sí. tenía 4 o 5 asesores de primera mano en las pausas del Y debate. sí, claro. Uno era, que los coacheaba, exacto. ¿no? Claro. Uno era Pablo Abeluto, que a su Para vez, Macri. Para Macri, que a su vez es amigo de Beatriz, que viene un hombre del mundo editorial, de los Mirá libros, vos. que conoce, debe conocer a todos, digamos, debe conocer Sí, a sí. todos, y que es uno de los paladines también y que salió al cruce de este, digamos, puterío intelectual. Pero me interesaba destacar también una cuestión que era, se da en un marco, en un momento crítico del gobierno, y de algún modo yo no diría que quienes vienen del kirchnerismo no tienen autoridad o no tienen legitimidad para decirlo, pero destacamos 2 figuras, y hay algunas más, que no tienen esa trayectoria y que son voces críticas cada vez más resonantes y que creo que golpean en el núcleo del Ahora, gobierno. hablábamos en la entrevista, ¿no? Con Sí. Fargosi y bueno, con Arnold también. Sí. De alguna manera el tema de la grieta, Sí, ¿no? Me parece, Martín, que en el tema de los intelectuales fue Sí. uno de, no sé si coincidís, los periodistas quizás y los intelectuales fue como uno de los primeros sectores en los que la denominada grieta empezó a visibilizarse más. sí. La grieta merita... En la opinión pública, digo. La ¿no? grieta merita una discusión. Si vos me decís a mí si la Argentina está completamente atravesada por la grieta, yo te digo, A ver. pienso que no. Mi percepción es que no es ¿Por- un por corte, qué? A no ver, es un ¿por corte qué? al estilo del peronismo Sí. de los años 40, 50, corte así, completo, una sociedad Anti partida en dos. y peronistas, Sí. Yo creo ¿no? que A eso te yo creo que, refieres. exacto, yo creo que identificás bien. Hay sectores de la sociedad que tienen, digamos,
una partición, el caso del mundo intelectual lo vivió. Incluso vos recordás. Carta abierta, Carta abierta. ¿no? La emergencia de Carta abierta en el 2008, durante la crisis del campo. Llegó casi a haber piñas ahí. Sí, ¿te bueno, acordás? pero además llegó a haber argumentos Sí. en un momento muy crítico y que además creo que contribuyó a darle una, diríamos, una narrativa al gobierno Sí. kirchnerista. Y en ese momento, acá estamos hablando de figuras que no fueron parte de Carta No. abierta y que debatían con Es Carta verdad. abierta. Recuerdo un debate impresionante entre Beatriz Arlo y Horacio González, a la vez muy elegante, porque son dos personas que se tienen respeto, mutuo respeto. Pero es verdad, y en el periodismo después pegó, te diría, con la ley de medios, que fue casi digamos, el resultado del conflicto con el campo. Pero es cierto, y después yo creo que en las capas medias, sectores universitarios, sectores militantes, activos, se fue dando eso que llamamos grieta y que no lo inventó el kirchnerismo, ¿no? Es decir, en la Argentina es un país politizado y que tiene eso. Es un país Boca River, River Boca. Sí, es un país Boca River, River Boca, y cualquiera que mirás otros países y no es tan distinto. Es decir, a veces nos enamoramos de una idea de excepcionalidad argentina que para mi gusto no es, o sea, para mí no es tal. Vos vas a Estados Unidos y no sé, en todos los países, incluso los países a los Bueno, que se ahora- proyecta Cambiemos, ahora hemos también pasa exportado eso. la grieta a Estados ¿Por qué? Unidos, ¿no? Trump, anti-Trump. Bueno, y bueno, por eso Ponele. te digo, los países donde se miran, que dicen que se proyectan en Europa, también son países, fíjate, Italia tiene una crisis de representación enorme, Tremenda. hay una discusión, viene la antipolítica, en Francia hay también una discusión, la migración, o sea, los debates intensos son parte de la dinámica de las sociedades modernas. Es mentira que hay que, es decir, si la superación de la grieta es la anulación del debate, no se va a superar No, nunca. claro, no. Además me En todo parece... caso hay vicios de la grieta que uno diría, bueno, pueden ser Además, superados. digo, también es cierto, en mi Sí. opinión, no sé, que los debates Sí. de cualquier tipo, los debates que una sociedad puede tener, por ejemplo el aborto, Sí, que es uno sí. de los temas que vamos Sí. a discutir, la despenalización en un Sí. rato, todos los intelectuales tienen mucho para aportar, tengan la posición que tengan, porque digo, ¿cuál es el rol sino del intelectual en una sociedad? Y bueno, eso, abrirte Sí. la cabeza, Sí. mostrarte la manera diferente de ver Sí. un tema determinado que está surgiendo como demanda de la sociedad, ¿no? Totalmente. Ahora, en este caso, volviendo Si al no pres- es un embole, Sí, ahora, digamos, si quedas encerrado en el ámbito, Sí. digamos, académico o Sí. intelectual, El es como gobierno pan tuvo- con pan. El gobierno Cambiemos tiene una inspiración, por eso te decía lo del principio, antiintelectual, una tendencia a correr esos debates, Sí. a correrlos. Vos recordás, vos tiraste Bueno, el aborto. Macri no es un intelectual. Bueno, también. No se define así. Néstor Kirchner tampoco, y de Néstor Kirchner nació la Carta abierta. Carta abierta. Sí, es verdad. Yo no sé si Alfonsín era un intelectual, pero Alfonsín tenía a Portantiero, Emilio de No, Ípola. tenía franja, ¿no? Que por ahí Sí, tenía un y perfil había de algunos hombres de la militancia social. más. Sí, por eso Menem tampoco era un intelectual No. y también tenía. La habría Ferrari que, roja. Por eso habría que. Ahora, la tendencia de este gobierno es a correr eso. Ahora, vos decís, el aborto. Habló Fernando Iglesias, por ejemplo, una figura muy controvertida. Clave en Cambiemos. Y bueno, un discurso, en algún sentido, impecable para lo que sería, para la grieta del aborto. ¿no? Que tiene, es decir, cada gran debate inaugura su propia grieta. Sí, sí, la verdad que Un eso debate es que cierto. casi que, Está bueno que eso. aplaudieron los kirchneristas, el discurso o los kirchneristas que apoyaban el aborto, aplaudieron a Fernando Iglesias, que es uno de los anti-kirchneristas que aman odiar, ¿no? Y sin embargo, dio un discurso sostenido, solvente, ¿no? Entonces digo, me parece que a veces hay una necesidad, es decir, hay una idea de que es mejor cualquier cosa, la cosa concreta, el debate concreto. Me parece que la política y la dinámica de la discusión política a veces necesita de un debate un poco más fino, un poco más denso, un poco más sólido. Más robusto. Más no sé, robusto. Y en ¿eh? un momento crítico, eso es lo que está pasando. Y aparecen estas voces, por supuesto que hay otras en otras agendas. Martín Rodríguez, impecable el señor. Muchas Bueno, gracias. hoy estamos remando, estamos Le mandamos ayudándonos, un y beso estás a vos Silvia. impecable. No, en ustedes esta están conducción. impecables porque somos pulgueros, este es un equipo dale. y están conmigo acá. Así que le mandamos un beso enorme, Silvia, y seguimos así.